Hay historias que no solo hablan de juguetes, sino de nosotros mismos, de cómo hemos cambiado, de lo que hemos perdido sin darnos cuenta, y de cómo algo tan simple como jugar puede volverse un acto de resistencia en un mundo dominado por las pantallas. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal, este espacio donde analizamos el cine más allá del entretenimiento, buscando su simbolismo, sus mensajes ocultos y su impacto emocional. Hoy, como ya es evidente, vamos a hablar de Toy Story 5, la nueva entrega de una de las sagas más queridas de la historia de la animación. Así que sin más, comencemos. En esta nueva historia, Woody, Buzz y el resto de los juguetes se enfrentan a un mundo completamente transformado. Los niños han dejado atrás los juguetes tradicionales para vivir inmersos en la tecnología, las tabletas y las pantallas. Con este nuevo escenario, los juguetes deben encontrar su lugar en una realidad donde ser olvidado es más fácil que nunca, donde la conexión humana parece cada vez estar más lejana. En esta nueva entrega de la franquicia de Toy Story, el director Andrew Stanton se sentó como señor responsable de esta cinta. Recuerden que este director ha sido responsable de importantísimas obras como Buscando a Nemo, Wall-E y Buscando a Dory. También tuvo un fracaso que esta película llamada John Carter. Y bueno, entramos de lleno a lo que a mí realmente me gusta en cada cinta, el simbolismo y su mensaje central. Aquí es donde la película brilla con más fuerza, pues Toy Story 5 aborda un tema profundamente actual, la sustitución de los juguetes clásicos por dispositivos tecnológicos. No es solo una historia infantil, es una reflexión sobre cómo la adicción a la tecnología ha ido reemplazando la imaginación, el juego físico y sobre todo las conexiones humanas reales. La película también introduce una lectura interesante a aquellos que no siguen la norma tecnológica. Los que se mantienen fuera del sistema son vistos como extraños o excluidos. Sin embargo, el mensaje no cae en lo extremo. La tecnología no es presentada como el enemigo. La inteligencia artificial y los nuevos dispositivos son herramientas, y aquí la pregunta sería más bien ¿cómo la usamos nosotros? ¿Para aislarnos o para conectarnos? Ahora hablemos de los aspectos positivos. Uno de los puntos más fuertes es el nivel técnico. La animación es sobresaliente y muchos críticos han señalado que podría ser la mejor de toda la franquicia hasta la fecha. También destaca el regreso de la pandilla original, recuperando esa esencia clásica de los juguetes no quieren ser descubiertos por los humanos, que siempre fue el corazón real de la saga. El trabajo de doblaje y la construcción emocional de los personajes sigue siendo impecable, manteniendo ese vínculo que conecta tanto con niños como con adultos. Un acierto importante es el enfoque en Jessie, la vaquerita, como eje emocional de la historia. Su desarrollo profundiza en temas como el apego emocional, el miedo al abandono y la necesidad de pertenencia. Además, que los personajes clásicos pasen a un segundo plano no es necesariamente algo negativo. Permite que el universo crezca y que las nuevas historias puedan existir dentro de una misma lógica. Pero, sin embargo, no todo funciona a la perfección. Para algunos espectadores, la película puede sentirse algo repetitiva en sus fórmulas narrativas. Por ejemplo, subtramas como juguetes que creen estar perdidos o que cuestionan su realidad ya han sido exploradas en entregas anteriores.
También existe una sensación de estiramiento de la saga. Muchos consideran que Toy Story debió cerrar en su trilogía emocional y que ninguna de las secuelas adicionales, esto hablando de la cuarta y la quinta, han logrado igualar completamente ese impacto emocional. Aunque hay momentos emotivos, la conexión no siempre alcanza el nivel de risas, nostalgia y lágrimas de las primeras películas. En lo personal, me parece una buena película. No entiendo del todo la idea de que la saga debió terminar obligatoriamente en la tercera parte. Siento que esta entrega puede funcionar perfectamente para las nuevas generaciones, incluso sin haber visto las anteriores. Y eso es importante, una historia que puede sostenerse por sí sola sin depender del pasado. No veo ningún guión forzado, ninguna inclusión artificial. Veo una película que respira con identidad propia y que en muchos momentos recuerda por qué Pixar fue tan grande. Según mi tabla de Excel, es un impresionante 7.5 sobre 10. Ahora te toca a ti. ¿Te gustó la película o consideras que esta saga debió haber cerrado con la tercera? Dígalo que te leo en los comentarios. Y por supuesto, no olvides de regalarme un like y comparte este video entre amigos, familiares y conocidos que disfruten del cine tanto como tú y yo. Por supuesto, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de absolutamente nada. Y si me quieres apoyar y volverte patrocinante oficial de este canal para así crecer juntos en esta gran carrera, entonces te invito a que te hagas miembro. No es tan caro, no vas a gastar más de $2. Y al final, Toy Story 5 no solo habla de juguetes, habla de nosotros, de lo que elegimos conservar y de lo que dejamos atrás. Porque quizás crecer no sea dejar de jugar, sino aprender a no olvidar cómo hacerlo. Yo soy Alfredo y esto fue Toy Story 5. Y nos vemos en un próximo video. Bye.